Di no a todo para que puedas decir sí a una única cosa. Richie Norton. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing para Marcas Personales. Yo soy Carla Sánchez y estoy aquí con Javier de San Pedro. Javier. Menuda palmada, Carla. Espero que nadie la haya reventado una oreja. Y tengo una mano mal que ha sufrido, pero me ha aguantado la cara. Perfecto, perfecto. Buenos a todos los que estáis escuchando el podcast. ¿De qué vamos a hablar hoy, Carla? Hoy vamos a hablar de una cosa que da un poco de miedo y parece que nunca vaya a ocurrir, pero incluso aunque estés en los primeros meses, días de tu negocio, posiblemente vayas a tener que verte en esta situación, y es la de decir que no a algún cliente. Vamos a ver cómo podemos llegar hasta aquí, cómo puede ser que queramos rechazar clientes o que simplemente nos planteemos esa opción y ver si realmente es interesante o debemos de ir a por todas, porque estamos empezando, ¿no? Que muchas veces es lo que se piensa. Sí, es que cuando empezamos... Y es duro, y cuesta. Y yo soy partidario de que cuando empezamos de 0, 0, 0, es decir, cuando no tenemos nada, toca decir que sí a todo. Aquí, como siempre, coger con pinzas el concepto según el punto en el que estemos. Si tenemos 0, 0, 0, 0, 0 y tenemos 0, 0, 0, 0 experiencia, bien, di que sí a todo porque el movimiento también te vendrá bien y no estás aletargado ahí en tu casa sin hacer nada. Pero llega un momento en el que es necesario decir que no. Por lo que decías en la frase de Richie Norton, que tienes que decir no a todo para poder decir que sí a las cosas importantes. Entonces, aquí quiero separar si alguien es de proyectos muy, muy, muy grandes y si dice sí a un mal proyecto va a suponer estar 2, 3 años trabajando y no va a poder asumir a ningún cliente más, caso muy, muy, muy puntual. Entonces, probablemente, aunque esté a 0, tenga que decir que no hasta que se encuentre con ese proyecto perfecto. Pero normal es que podamos tener más de un cliente, que podamos tener proyectos que no nos lleven la vida entera. Entonces sí que tenemos que acostumbrarnos mucho a decir que no a los proyectos que medio, a los clientes que medio pueden ser, para tener la oportunidad de poder decir que sí a los que sean positivos y sean buenos para nosotros. Sí, exacto. Es que además... Es decir, que no parece que es algo negativo, ¿no? Que no esté contemplada esa opción que un familiar te diga que no, decirle que no a un amigo, parece que es algo malo. Y muchas veces realmente es positivo para las dos partes, lo que hablábamos en el episodio, lo que hablábamos antes del episodio, que no es tanto por nuestro propio bien, sino muchas veces también es incluso por el bien del cliente. Entonces, si te parece, vamos a hacer un repaso a esos principales motivos por los que muchas veces nos cuesta decir que no, para entenderlos. Y sobre todo detectarlos, decir, vale, esta vez no estoy queriendo decir que no a esta persona porque me da miedo, por ejemplo, quedarme sin ingresos, que es uno de los motivos. Es justo para la otra persona, posiblemente no lo sea, que ese sea el único motivo para trabajar contigo. Así que vamos a hacer ahí un poquito de repaso y vemos. Sí, hacemos 5 puntos de por qué nos cuesta tanto decir que no. Aquí como si fuese eso, de teletienda. Un sketch. Sí, el primero es porque nos sentimos culpables. Entonces, hay personas a las que les cuesta mucho decir que no porque se sienten culpables cuando le niegan algo a otra persona. Y más cuando hay que agradecer, hay que tener mucha gratitud, todo eso, pero cuando viene alguien, quiere contratarnos, quiere trabajar con nosotros, joder, queda como feo decir, ostras, viene alguien, sí que quiere y nos dice que no, pero tenemos que aprender a que es completamente normal y que no nos tenemos que sentir culpables por el hecho de decir que no. Y por lo que decías antes exactamente, que si no somos la mejor opción, no nos tenemos que sentir culpables por decir que no, porque estamos haciéndole bien a la otra persona y nos estamos haciendo bien a nosotros. Entonces, culpabilidad fuera completamente. Punto número 2. Que viene a raíz un poco de la culpabilidad, o quizá después, mejor dicho, y es el tema de la responsabilidad, que muchas veces cuando montamos un negocio, cuando empezamos, lo dicho, da igual si estamos al principio o al final, sentimos que todo es nuestra responsabilidad, que todo depende de nosotros, que le vaya bien a un cliente si ha llegado a nosotros es 100% responsabilidad, valga la redundancia, nuestra, y no es así. O sea, esa persona tiene 100.000 opciones más, tú tienes 100.000 opciones más y simplemente tenéis que decidir trabajar juntos si creéis que es una opción interesante para los dos. Entonces, que no te sientas responsable de cada persona que llega a ti. Las personas son independientes y pueden elegir y pueden ir a millones de sitios más. No te preocupes. Sí, el tercero es porque nos cuesta compartir. Siempre queremos un poco todo para nosotros y nos cuesta compartir, pero cuando a veces nos llegan posibles clientes y probablemente hasta sepas que esa persona estaría mejor con un compañero, estaría mejor con otra empresa, estaría mejor con tal, y no es adecuado para ti, y a veces dices, buah, me lo quedo yo aunque no sea la mejor opción.
estás dejando de ganar muchas cosas que hablaremos ahora un poquito y tenemos que aprender a eso, a que después, si esa persona se va con la mejor opción, si compartimos con otra persona, luego probablemente esa otra empresa, ese otro compañero, ese otro amigo nos traiga a alguien que sea más adecuado para nosotros, pero si no, al menos la persona va a estar satisfecha y va a estar contenta porque ha podido escoger la que era la mejor opción y tú has sido la persona que ha guiado hasta ahí. Entonces no tengas miedo de compartir, que también es súper positivo. Exacto, yo aquí de hecho siempre pienso, que cada vez más lo tengo aquí presente, la frase de, me la decían en catequesis de pequeña. Era algo así como, todo lo que no se da se pierde o algo así. Luego como que la reversionaban, la interpretaban de, oye, tienes que dejar ir, tienes que soltar un poco para que luego te vuelva. No consiste en estar ahí agarrado ni a personas, ni a ingresos, ni a posibles clientes, ni a nada. Entonces, oye, podemos utilizarla para el caso. El cuarto punto es justo lo que adelantábamos antes y es el tema de perder los ingresos. Que muchas veces pensamos en cliente igual a ingreso. Sí, es un hecho, por poco que sea cada cliente nos va a aportar algún tipo de beneficio económico, pero ojo, que no es el fin del mundo esos ingresos. Lo hablaba antes en una llamada con una clienta que me decía que facturaba unos 60 por cliente y que llegaba un momento en el que prefería no tener más clientes que cobrar esos 60 por el volumen de trabajo, por cómo lo estaba gestionando y demás. Entonces, que no pensemos solo en que es más dinero porque a la larga puede no ser suficiente, ¿no? Sí, aquí por meter un poco de spam, es que justo lo subí la semana pasada, vídeo a YouTube de cómo tomar buenas decisiones y hablaba sobre eso. Vale. De cómo puedes pensar que el aceptar ese cliente va a suponer un aumento de ingresos, por lo tanto es una decisión positiva, pero a largo plazo puede ser un mal testimonio porque el cliente no está satisfecho, puede ser la pérdida de la oportunidad de trabajar con un cliente mejor, etcétera, etcétera. Entonces es una decisión que puedes asumir y decir, vale, es un cliente, me da dinero, es una buena decisión, pero si no es exactamente el cliente que deberíamos aceptar, probablemente a largo plazo sea una mala decisión, aunque nos dé un beneficio a ese corto plazo. Y la quinta es que nos asusta que las demás tengan una opinión negativa de nosotros. También pensamos, oye, y 100%, quiero decir, a nosotros alguna vez nos ha pasado, no mucho, pero cuando a alguien le decimos, oye, creo que no somos los más adecuados para trabajar, que se molesta a la persona y que puede, pues, hasta responder de malas maneras. Pero tú lo estás haciendo porque realmente consideras que es así, o porque no trabajas con ese tipo de perfil, o porque no eres la mejor opción para ese tipo de perfil. Y en la gran mayoría de ocasiones la gente lo agradece. Y no porque haya una o dos personas que se lo tomen a mal y respondan de mala manera, tienes que pues decir que sí a todo ni asumir que eso va a pasar siempre. En la gran mayoría de ocasiones, cuando se lo decimos a alguien, siempre dicen muchísimas gracias y si derivamos a otra persona, eso, pues gracias por ser tan sincero, por ser honesto conmigo, por decirme todo eso, porque es positivo. Y si no es un fit correcto, nosotros y ellos se lo diremos. Igual que eso, que nos ha pasado también a nosotros y le pasa a todo el mundo y tenemos que acostumbrarnos a poder decir que no de mejor manera. Nadie va a tener una opinión negativa aunque lo podamos pensar y si pasa con una o dos personas aisladas, pues oye, a lo mejor han tenido un mal día. Tampoco podemos empezar a cambiar todas nuestras decisiones por una persona aislada. Entonces, y ahora ha valido la claro pena. esa parte. O sea que... Exacto. Y Entonces, creo que, Carla, todo esto, sí, se basa un Exacto. poco en cambio de mentalidad, ¿no? Cuéntanos un poco el cambio de mentalidad que tenemos que tener. Sí, aquí creo que al final el tema de decir que no es volver un poco a ese concepto tan interesante del coste de oportunidad, que decir que sí a unas cosas implica decir no a otras infinitas cosas. Entonces hemos de saber decidir qué es interesante para nosotros. Que si yo, por ejemplo, ahora, o Javier y yo, estamos aquí grabando este podcast, estamos una hora grabando, pues es una hora en la que no estamos dedicando a otras cosas. ¿Vale la pena? Sí, perfecto, seguimos para adelante. Un día nos damos cuenta de, oye, no es tan productivo, podríamos estar haciendo esto, esto y esto, pues nos dedicamos a eso. Entonces, con los clientes pasa exactamente lo mismo. Es justo lo que decías de que por mucho que yo te diga que sí y a corto plazo sea 60, 6.000, 600.000 euros, lo que sea, a largo plazo pueden ser muchas cosas a las que digo que no por decirte a ti que sí. Entonces, que tengamos un poco en mente ese concepto de prioridad, ¿no?, y oportunidad y ver hasta qué punto resulta interesante. Y entonces, a partir de... Bueno, Javier, que te corto. No, digo que iba a comentar sobre el libro que a mí me gustó muchísimo, a ti no te gustó nada y a mí ahora ya no me gusta nada. ¿Cuál? El de El arte de que casi todo te importa una mierda, sí. No lo recomiendo. Vale, ese yo lo leí bueno. hace como 10 años o algo así, dije, buah, me cambió muchísimo la forma de pensar y dije, qué bueno, porque para ese punto era muy útil. Después, todo eso considero ahora que no sirve para nada, pero es probable que a lo mejor alguna persona diga, ostras, interesante. Y el libro habla de cómo, básicamente es el título, es decir, que cómo tienes que hacer que prácticamente todo te importa una mierda y centrarte en 2, 3 cositas que sí que sean relevantes para ti y que deje de importarte todo lo demás. Después yo he llegado a la idea de que es mucho mejor que todo te importe y que intentes que todas las áreas estén bien,
pero sí que es útil en el sentido de entender el coste de oportunidad y el tema de las prioridades. Porque sí que es cierto que si intentamos coger todos los clientes, no nos damos cuenta de que cogiendo todo lo que llega, estamos dejando de coger cosas que no sabemos si van a llegar o no porque no tenemos ese espacio para hacerlo. Y que tenemos recursos limitados, tenemos horas limitadas, tenemos capacidad de clientes limitados y que si cogemos todos los clientes que lleguen, sean buenos, sean malos, sean de cualquiera, estamos dejando de escoger a ese cliente perfecto, a ese cliente estrella. Y es lo primero que trabajamos siempre con los clientes, es decir, vale, ¿cuál es le llamamos comensal ideal? ¿Cuál es nuestro comensal ideal? Vamos a hacer todo para que solo atraigamos ese tipo de cliente. Luego si llega alguien y nos interesa solo a nivel económico exageradamente, lo podemos coger. Pero si no, siempre vamos a dejar hueco para que ese comensal ideal pueda sentarse a la mesa y comer en nuestro restaurante o lo que sea. No vamos a ocupar esa mesa con gente que no nos aporte absolutamente nada porque tenemos X mesas. Y si llenamos las mesas de gente inadecuada, vamos a ser unos desgraciados porque vamos a tener el restaurante lleno de gente que no toca. Y no gente mala, iba a decir macarras, pero no de gente mala, sino de gente que no es la que nosotros buscamos y con la que disfrutamos trabajando. Y si tenemos el restaurante lleno, no dejamos que entre esa gente. Y es el problema que muchas veces no vemos, que estamos llenando a las personas, pero que hay personas adecuadas, hay buenas personas, hay todo, suficientes para todo el mundo. Entonces, ¿para qué vas a coger a gente mala? ¿Para qué vas a llenar la cosa de gente mala en el sentido inadecuada para ti cuando podías estar llenándolo de gente buena? Entonces, que no pensemos que tenemos que decir que sí a todo porque estamos en una mentalidad de escasez, sino, oye, que hay suficiente gente ideal para mí y para mi negocio. Entonces, si me centro solo en gente ideal, voy a dejar solo espacio para gente ideal. Entonces, es ese cambio de mentalidad de tanto priorizar como tener ese sentimiento de abundancia máxima. Exacto. Sí, luego que eso además lo que decíamos al principio, que al final es beneficioso para esa tercera persona en cuestión, ¿no? Para ese posible cliente. Si intentamos adaptarnos a él como sea, aun sabiendo pues, que no nos conviene, o que no lo podemos atender bien, o que no tenemos tiempo, o lo que sea, para él también es negativo. Al final, y volviendo también un poco a eso de todo lo que no se da se pierde, cuando intentamos agarrar a una persona sí o sí en este momento, quizá nos estamos perdiendo el poder trabajar con ella en un futuro, cuando él evolucione o nosotros cambiemos o lo que sea. Entonces, intentemos que si hay un match ahí, sea un match de verdad y no forzado, que no intentemos cuadrarlo todo para que siempre sea un sí. Muchas veces es mucho más sincero y mucho más productivo para ambas partes. Oye, ahora mismo no puede ser, si tengo una opción te la doy, de mira a esta persona, mira a este compañero, mira a esta empresa con la que trabajé, y si no, pues no pasa nada, esa persona lo ha dicho, nadie se muere, pueden seguir buscando y pueden seguir yendo a por otras oportunidades. Exacto. Entonces, hay 3 puntos que ha apuntado aquí Carla que vamos a mencionar. El primero es decir no, significa dar prioridad a lo que ya tienes. Y esto es algo que pasa mucho con nuestros propios clientes, en el hecho de que a veces estamos siempre centrados en lo nuevo, como en todo lo que va llegando, un poco síndrome de objeto brillante generalizado, y dejamos de dar prioridad a lo que ya tenemos, que al final es como lo que siempre tenemos que intentar cuidar, y nos centramos siempre en lo nuevo. Siempre va a ser mucho más rentable trabajar con los clientes actuales que tienes, esforzarte un poquito más, darle mejor resultado, hacer más con esos propios clientes que ya tienes, que centrarnos en nuevos que no sean adecuados, en aceptar gente nueva que no sea adecuada. Entonces, decir no significa dar prioridad a lo que ya tienes. Eso como punto 1. Punto 2, Carla, ¿lo quieres mencionar? Sí, ahí lo has explicado perfectamente con la metáfora de las mesas. Si decimos que sí a cualquier persona que pasa por la puerta de nuestro restaurante, estamos quitando la oportunidad de cuando venga el cliente ideal tener ese hueco maravilloso para él, espacioso, con luz y de todo. Entonces, vayamos un poco con cuidado y demos prioridad a lo que interesa darle prioridad. Que no nos ciegue es que esa sensación, esa mentalidad un poco de escasez, ¿no? Que muchas veces es como, tengo que decir que sí porque igual no viene otra cosa. Tú suelta y verás que si trabajas vendrá otra cosa mejor. Y el último es el que he mencionado antes, te lo dejo ahora para que le des otra vuelta, pero es el tema de lo del cliente. Sí, es dar la opción a ese cliente de que busque algo más afín a él. El hecho ese de que hay otras alternativas es gente que va a estar mucho mejor tratada, mucho mejor cuidada para lo que busca con otra persona. Y entonces tenemos que hacerlo. Vuelta al símil del restaurante. Si una persona quiere ir a comer comida japonesa y nuestro restaurante es de cocina española, puedes decirle, no, sí, va, pues entra, porque si tienes hambre más o menos tal, va a empezar a decir, ¿y por qué no hay sushi? ¿Por qué no tal? ¿Y por qué no cual?
Y incluso va a molestar a las mesas de alrededor, va a ser como molesto también. Tú no vas a estar a gusto y como no vas a estar a gusto vas a tratar peor a las otras mesas también. Le dirás, vosotros no querréis sushi también y serás desagradable y será todo un desastre. Entonces, cuando a esa persona le dices, oye, pues mira, hay un japonés espectacular ahí a la vuelta de la esquina, no sé qué, dile que vienes de mi parte, te van a tratar estupendamente, va a ir y después va a decir, oye, espectacular el japonés, ha sido genial, muchísimas gracias. Y el tío del restaurante japonés te va a decir, oye, muchas gracias Javier por recomendarme a este cliente, porque la verdad es que genial, ha sido todo estupendo y tal y cual. Y tú vas a seguir haciendo tus recetas de cocina española, tus clientes van a estar encantados, todos encantados con la tortilla de patatas y tal y cual, y va a ser todo mucho más fluido y mucho más bien. Entonces tenemos que pensarlo eso desde el punto de vista de la abundancia. Y lo que decías tú, Carla, que esto no funciona cuando estamos, o no funciona también cuando estamos un poco en el hecho del marketing de la esperanza, de decir, bueno, voy a decir que no y a ver si llega uno más adecuado. Ostras, es que me llega un posible cliente al mes, así de repente, joder, y decirle que no, bueno, a ver si me llega otro. No, si los buscas, están. Es decir, si hacemos cosas activamente para conseguir esa gente, la tenemos y podemos llenar nuestro restaurante de gente maravillosa. Esperando a que lleguen, sí que obviamente cuesta un poquito más. Entonces, ser proactivos, es decir, mover el culo para atraer a esa gente adecuada, porque te aseguro que hay gente, pero mucho más de la capacidad que tienes, de gente que podría estar encantada con tu servicio y que es un comensal ideal. Entonces no cojamos gente que no es la adecuada porque no merece la pena. Básicamente Exacto. eso. Y atrás el marketing de la esperanza, que es el que nos lleva al final a tener que decir que sí cuando no queremos. Exacto. Así que Ya lo está dicho, aquí. queda todo dicho y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.